Eh, si José Carlos Cuevas ha tenido que presentar Alstom, que creo que es una marca de todos conocidas, yo creo que también me toca presentar qué es Foro Ecofin, que aunque veo muchos nuevos y viejos amigos en la sala, para los que no nos conozcáis, pues voy a dar una pequeña introducción. Bien, es verdad que veo muchos amigos, como José Carlos Cuevas, Gerardo de la Mata, Marta del Río, Joao Claro, Diana, etcétera, Ricardo Palomo. Pero para los que no conozcáis un poco el trabajo que llevamos haciendo desde hace 10 años en Foro Ecofin, lo que intentamos ser es un vertebrador social entre el mundo financiero, la industria financiera, las asociaciones de cuño financiero, como puede ser Asset, y algunas de las asociaciones patronales que también están implicadas un poco en ese concepto que es la alta dirección y la gestión financiera. De hecho, hace pocos días, junto con vosotros, con Dictum, hemos tenido un pequeño desayuno, debate, hablando sobre estas cuestiones en CEPIME y con asociaciones ligadas a CEPIME, ¿no? Bueno, eso es lo que somos nosotros. Como decía Vicente, venimos ayer de hacer nuestro congreso anual en la sede del ICO, y entre los distintos temas que allí se hablaron siempre había una salpimentación del tema de compliance. Es decir, no era un tema estructural en nuestras jornadas, que tenían más que ver con el concepto de crecer, y crecer como reto actual del empresario y del directivo español, y en tres vectores de crecimiento, en tres flechas que empiezan por IN: crecer en incremento del tamaño de la empresa para que sea competitiva, crecer en la internalización de la empresa y crecer a través de los elementos de innovación, no solo propios, sino también de la innovación financiera, que facilita herramientas, instrumentos y acceso a financiación que antes no existían. Y dentro de esos los distintos ponentes, cuando se hablaba de información, se hablaba de riesgo financiero, se hablaba de software, has mencionado tú antes el software aplicado a temas de cumplimiento, siempre salían transversales, habían comentarios que tenían que ver con cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque es un chip que todos llevamos metido en la cabeza en los últimos tiempos, ¿no? Antes de ayer entregamos los premios Ecofin en el Hotel Palace, y conversando con Ángel Ron, que es el financiero del año según Ecofin en este 2015, pues nos comentaba precisamente, venía de una reunión en Bruselas el martes, el lunes, venía de una reunión en Bruselas, y nos decía precisamente que en el entorno en el cual él está y él trabaja, hay ahora mismo una cierta sorpresa por el milagro español, el milagro respecto a la recuperación rápida de España. Y luego también siempre surge algún comentario sobre el tema de cumplimiento aplicado a los distintos escándalos públicos, políticos, sociales, etcétera, que aparecen en las páginas de los periódicos, y que en muchas de las cosas pues tiene que ver con empresas que de alguna manera han estado detrás de situaciones no deseadas sino queridas, sobre todo en temas municipales, regionales y de gobierno central, ¿no? Por lo tanto, es una preocupación que está a flor de piel, en España y fuera de España, que está en ámbitos empresariales y financieros, en ámbitos políticos y en ámbitos administrativos o supraadministrativos, y por lo tanto no es un elemento baladí para el empresario o para el mundo financiero. Yo lo que intento trasladaros en mis palabras no es tanto lo que hay que hacer, porque aquí tenemos a Dictum y a sus expertos para saber lo que hay que hacer, sino trasladaros un poco la sensibilidad de ese entorno financiero y empresarial con el cual yo me relaciono a diario, interactúo con ello a diario, diseñamos herramientas de comunicación o de conocimiento a diario, y os voy a dar algunas pinceladas de cuál es esa sensibilidad, para que conozcáis también al interlocutor que tenéis al otro lado de la mesa, que sé que lo conocéis y mucho, pero para ver también cuáles son sus preocupaciones respecto y estrictamente referidos al tema de cumplimiento normativo, ¿no? El primer ítem que os tendría que comentar es su perplejidad ante la situación, es decir, el por qué. O sea, ¿qué hemos hecho para que hayamos llegado a esta situación de tener que enfrentarnos a esta hiperregulación?
Hiperregulación, que significa complejidad, complicarnos la vida, complicarnos muchas cosas. ¿Pero por qué? Es decir, no sé, que se lo apliquen determinadas estructuras que han fallado, no sé, que se lo apliquen los directivos de la FIFA, por no mencionar casos españoles, que se lo apliquen, pero ¿por qué nosotros? ¿No? Es decir, ¿por qué esa presunción de culpabilidad y por qué un exceso de hiperregulación? Firmemos un código deontológico, digamos que vamos a ser buenos, no sé, pero ¿por qué hiperregularse? ¿No? El segundo impacto yo lo llamaría el por qué yo, ¿no? Es decir, el concepto de autorregulación, no solo hiper, sino auto. Es decir, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Es decir, que me pasen un formulario, yo lo relleno, le pongo un sello y una firma y aquí se acaba la historia. Es decir, que me digan qué tengo que hacer y lo hago, pero que no me lo dejen en un folio en blanco. Porque si me dejan un folio en blanco delante de la mesa, puedo acertar o puedo no acertar. Puedo hacerlo bien o puedo hacerlo mal. Entramos en la complejidad de los consultores, en la complejidad, y de eso sabéis vosotros muchos, de la doctrina de interpretación sobre el documento legal, incluso sobre la jurisprudencia cuando se produzca sobre esa legislación. Eso genera inseguridad. Y genera inseguridad porque la primera identificación que hace el empresario y el directivo que se enfrenta al tema de tener que autorregularse es el arbitrio de los propios jueces. Es decir, yo creo que en el mundo de la empresa todos estamos acostumbrados de que, y fuera del mundo de la empresa también, que lo mismo en función de la interpretación de un juez o de otro es blanco o es negro. Y sería más fácil un formulario y un sello, ir a un departamento de administración. Cuando hay que ir ante un juez y además ese folio en blanco está al arbitrio de ese juez, pues ya genera una inseguridad, con lo cual el concepto de auto pues no gusta mucho, ¿no? Es decir, hiperregulación, autorregulación, no mezclan bien, ¿no? No sale un bonito combinado. Desde la visión del que lo tiene que hacer y se juega en ello no solo sus duros o sus euros, sino se juega en ello incluso la responsabilidad penal, ¿no? Con lo cual estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Luego hay cuestiones quizás que puedan parecer baladíes o menores, pero que, oye, que también son temas importantes a la hora de evaluar el asumir una decisión de cumplimiento normativo. En ese tercer punto, y quizás en un escalón más bajo, pondremos el concepto de coste o de gasto. Es decir, oye, yo necesito una ventaja competitiva que es reducir mis gastos y cada vez que me vuelvo para atrás y miro a la administración, viene una nueva regulación que significa consultores, que significa abogados, que significa aplicar recursos de personas dentro de la organización, que significa horas imputadas a este proyecto, horas imputadas en muchos casos a un perfil directivo y de consejeros que deberían de estar en otras obligaciones y que por lo tanto es un alto coste. No, sigue siendo un alto coste por el perfil de las personas y por el mismo concepto de incrementar algo que antes no existía y que de repente que hay que imputar, ¿no? El cuarto es un concepto casi reputacional, ¿no? El cuarto es la imagen del empresario como culpable, con una especie de presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia. Y soy periodista económico y analista económico, y me estoy metiendo en berenjenales de términos que quizás no controlo demasiado y que luego me lo vais a echar en casa, pero esa presunción de culpabilidad a nadie le gusta. Y el empresario que ha vivido un momento de ser el industrial en la época de Franco, y eso sonaba bonito, a ser el empresario estigmatizado porque era el que ponía la bota encima de los derechos sociales y sindicales, de repente se encuentra con un nuevo ciclo en el cual vuelve a ser estigmatizado. Es decir, parece que esto ya habíamos pasado, pero ahora ser de profesión empresario, ser de profesión consejero, aparte de que me tengo que desnudar y ser transparente delante de todo el mundo, diciendo cuánto cobro, no sé qué, etcétera, etcétera, que nadie en una empresa privada se suponía que tenía que hacer ese ejercicio de striptease, pues de repente pues tiene que hacerlo. Y eso reputacionalmente no gusta, es decir, es cómo podemos hacer esto sin la menor visibilidad posible, sin que este estigma tenga además que ponerlo en mi página web, presumir de ello y dar una rueda de prensa diciendo que asumimos esa cuestión, ¿no? Porque cualquier mensaje en comunicación que salga a partir de ahí siempre es negativo.
es la famosa frase esa que llevamos todos en la cabeza, por algo será, ¿no? Es decir, por algo será. El quinto idea, el quinto ítem que quería comentaros es el concepto de que no está nada claro, hay una especie de nebulosa y es, por decirlo con una frase que muchos habremos escuchado muchas veces, ¿no? Es decir, ¿quién audita al auditor? Es decir, dentro de este lío organizativo incorporamos un input más que es cumplimiento. Vale, yo le asigno recursos, le asigno una persona que va a ser ese oficial de cumplimiento, le asigno una serie de protocolos, es decir, redacto un nuevo libro en mi enciclopedia y en mi estantería voy completando esa espasacalpe donde ya tengo el de prevención de riesgos laborales, donde ya tengo el de protección de datos, donde ya tengo el del plan de igualdad, donde ya tengo infinitos documentos que la ley, con esa hiperregulación, me está obligando a tener. Vale, ahora hago el de cumplimiento y será el volumen 18 o 24 de esa espasacalpe, o no, o al revés. Es como el Señor de los Anillos, ¿no? Es el que los agrupa a todos, el que lo convoca a todos, el que manda sobre todos, es el libro de libros, es el, pues eso, el anillo que los gobierna y que los une a todos. Bueno, pues hay una cierta perplejidad, es decir, es el Señor de los Anillos, es un anillo más, es un libro más dentro de la enciclopedia. ¿Cómo tenemos que abordar o enfocar este asunto, ¿no? El sexto ítem es el foco de la empresa. Es decir, cualquier empresa tiene un foco que es dónde quiere estar, qué quiere hacer y qué propone al resto de la sociedad o de sus stakeholders, ¿no? Entonces, el que quiere ofrecer un servicio de consultoría en lo que sea, en fabricación de bombillas de LED, pues hace eso. El que quiere focalizarse en hacer tortillas de patata y servirlas en los hogares, pues hace eso. Pero de repente muchas organizaciones se dan la vuelta y dicen, oye, la mayor parte de recursos de un cierto perfil de estructura interna, resulta que es un compendio de abogados o de especialistas de abogados, el que sabe de protección de datos, el que sabe de riesgos laborales, el que sabe no sé qué, y estoy perdiendo el foco en mi actividad. Es decir, tengo un problema incluso de organización interna y de estructura interna. Es decir, cada vez que tengo que hacer algo, que se consulte para ver si estamos dentro de la legislación de publicidad y no atentamos contra ningún criterio y el Instituto de la Mujer no nos va a demandar por ello, o en riesgos laborales, o en medio ambiente, o en determinadas cosas. Entonces, esa falta de foco, es decir, que en cada reunión de alta dirección, en cada reunión del Consejo, haya que introducir no un 90% de mi actividad, sino empezar a aumentar un 5, un 10, un 15, un 20% de temas que tienen que ver con normativa legal, y ahora especialmente lo que pesa es el tema del cumplimiento normativo, pues también desequilibra un poco la balanza de quién soy, qué hago y a qué me quiero dedicar, ¿no? Eso es un fenómeno, por decirlo en una imagen que os quede claro, de foto borrosa, ¿no? Yo quiero tener una foto nítida, quiero saber a qué me dedico y qué hago, y de repente me estoy dedicando a periféricos y eso me difumina, me distrae, me quita el foco, que lo que quiero hacer es crecer, avanzar, innovar y poner otra serie de hitos en mi camino empresarial. Y para no agotaros más, simplemente el último punto, y es ese concepto de que es un elemento que salpimenta en estos momentos cualquier otra actividad, cualquier enfoque que se haga. La primera pregunta es, ¿esto desde el punto de vista normativo estamos dentro de la legislación? ¿Esto desde el punto de vista del compliance, esta herramienta, este software, esta cosa que estamos introduciendo ya viene con esas certificaciones o no viene? Es más, el siguiente paso, y ayer se ponía en algunos de los debates del Congreso de Ecofin, se ponía encima de la mesa, no solo esto, es decir, si se adapta al cumplimiento, sino ¿hay alguna herramienta ya creada desde el mundo del software y la consultoría que me solucione este problema? Con lo cual, hay un módulo de ERP que ya me solucione este problema, hay un nuevo software que me solucione este problema y me aligere la vida. Bueno, ahí está Joao Claro, que en uno de los ponentes de ayer lo ponían como ejemplo con una herramienta que tiene, que es Vorpack, para
la gestión de los consejos de administración. No, esto ya viene certificado, decía Juan Venegas, que estuvimos el otro día con el Encepime, esto ya está certificado, esto ya todo lo que haga yo aquí no tengo ningún problema, esto ya es transparente, esto ya es justificable delante de un juez. Bueno, ese agobio de tener que incorporar una nueva herramienta, un nuevo software, algo que me aligere y me descomplique la vida, pues es también un último elemento que quería comentaros que está en el sustrato del pensamiento, del estado de ánimo de empresarios, consejeros y directivos en estos momentos, ¿no? Y en resumen, simplemente trasladaros ese concepto de nube, de dudas, de caos, de inestabilidad que produce, no sé si es obligatorio o no, lo decía antes Vicente, es decir, no sé si es obligatorio o no, no sé si todo el mundo tiene que adoptar un modelo, no sé si todo el mundo tiene que adoptar un plan y firmarlo y regularlo, no sé, pero desde luego el que no lo sabe es el que lo tiene que aplicar, y dentro de esa nube cualquier mensaje que sea nítido y transparente desde vuestra parte, es decir, hay que hacer esto, solo hay que hacer esto otro, tienes que firmar estas 5. Cualquier camino, cualquier itinerario que planteéis y que sea sencillo de seguir y sobre todo comprensible de entender, es, no sé cómo decirlo, es el dorado, es el sueño de cualquier empresario y cualquier directivo en estos momentos. Por favor, traédmelo, decidme claro qué tengo que hacer y dejadme descansar mentalmente y dedicarme a mi negocio, ¿no? Ese sería un poco el mensaje final. Nada, muchas gracias.